verdad la conocida frase que dice, nunca es tarde para empezar? Esta frase común, es muy probable que la conozcas ya que mucha gente cree en ella. Tal vez pudiera referirse que nunca es tarde para hacer algo porque hay cosas en la vida que pueden hacerse en cualquier momento, pero también existen cosas que tienen su tiempo o ciertos momentos que es mejor para hacerlas que después. Aunque pudiera malinterpretarse el significado de esta frase, por lo que anteriormente mencionamos, es posible que solo se refiera a la posibilidad de intentar algo, claro, con sus debidas proporciones y limitaciones, en las que nos sean permitidas hacerlas. Lo importante es tener la decisión de intentar. Pero, ¿por qué decimos esto? La comodidad en ciertas situaciones nos mantiene, de cierta manera, atados o inmóviles para intentar diferentes cosas que pudieran gustarnos mucho más. La zona de confort es una trampa segura, pero que encierra, en la mayoría de los casos, enormes frustraciones o acciones en la que no encontrábamos el día de poder dejar de hacerlas. Esta frase se puede referir a que nunca es tarde para reflexionar, dejar lo malo atrás y comenzar nuevamente. Tiene que ver más en el aspecto mental de ser positivo y recomenzar siempre que sea necesario, una y otra vez. Es lógico pensar que, si ya se es una persona mayor, sería prácticamente imposible intentar ser un campeón mundial, cuando el proceso debió comenzarse cuando se era joven. Nunca es tarde para empezar, es mucho más que la simple apreciación de que hay muchas cosas que tienen su momento para ser iniciadas. Se trata de enfrentarnos a nuestros monstruos y seguir adelante, como las posibilidades y limitaciones personales nos lo permitan. Es un renacer en cada momento, como la vida misma siempre lo ha hecho, aunque el nivel de nuestra conciencia no nos lo permita percibir. La comodidad, la ignorancia y el miedo nos mantienen, la mayor parte de nuestras vidas, en lugares o acciones que no son para nosotros, o que no nos gustan, pero que por la necesidad mantenemos. Es muy fácil entender que el comienzo de algo significa, a veces, reiniciar una nueva ruta, que será empezada con lo que podamos tener en ese momento a nuestra disposición. Simplemente no se podría hacer de alguna otra forma. Todo es y será dentro de nuestras posibilidades, no hay más, porque a muchos ha pasado que, aun teniendo todas las capacidades del mundo, no comenzamos nuevamente y preferimos conformarnos o resignarnos. La cantidad de posibilidades hacia algún lugar diferente son infinitas. Puede ser solo un asunto de tomar la decisión para recomenzar o no. Nunca es tarde para empezar. ¿Por qué no intentarlo? Nunca es tarde para reflexionar, para analizar, para pensar. Tal vez lo que estamos haciendo en este momento no sea lo más conveniente o lo que más nos gusta. Pues puede ser hora de cambiar y al cambiar se comienza de nuevo inevitablemente. Es probable que dentro de todo nuevo comienzo podamos hallar lo que es verdaderamente para nosotros. Tal vez algún día podamos decir, de aquí soy, y hacer para lo que fuimos hechos. La posibilidad ahí está, porque todas las posibilidades existen. Pero, ¿qué es lo que nos hace cambiar o recomenzar? Pueden ser varios factores como la fe, el valor, el hastío, etc. Pero lo que nos va a hacer tomar el nuevo camino es nuestra decisión. Es muy nocivo para nuestra mente pensar que ya es tarde para comenzar, porque tal vez debimos hacerlo desde hace mucho tiempo, pero analizándolo mejor, todo sucede y somos nosotros los que juzgamos si son comienzos o no. Queda muy claro que caminaremos solo si podemos seguir haciéndolo. No vas a pensar que debiste haber caminado desde hace mucho tiempo, porque pudiste iniciar una vida deportiva desde que fuiste niño. Millones de posibilidades, pero pensar así se tornaría muy vano. Nunca es tarde para empezar, nos puede dar un empujoncito para analizar, en el lugar que estamos parados. En la mayoría de los casos se nos pasa la vida sin preguntarnos nada, solo dejamos pasar el tiempo. Es ahí donde radica el secreto de esta tan popular frase. Todo es una cuestión personal, y solo tú decides volver a empezar.